Buen día, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos en el aire de la radio. Bueno, en principio, No, Ramiro, por favor. ¿cuál es cuál es la necesidad de presentar este manifiesto en esta época del año de parte de todas las agrupaciones que forman parte de la oposición en la ciudad? Mira, dice, nosotros creemos que afortunadamente el país en su conjunto se perfila hacia una salida de la cuarentena o de las medidas de restricción y distanciamiento, producto obviamente de una campaña de vacunación que sobre todo en la provincia de Buenos Aires principalmente, que es donde podemos hablar porque somos parte de eso también nosotros como espacio político, está adquiriendo un ritmo y avanzando ya en la inmunización de gran parte de su población, y vislumbramos que con esperanza también, por supuesto, que para el comienzo de la época de frío la población de riesgo, las poblaciones de riesgo estén inmunizadas. Entonces eso libera un margen de acción para el Estado municipal para empezar a pensar los proyectos obviamente por fuera de la agenda de la pandemia, y también en la agenda de la pandemia, pero no situados exclusivamente en la cuestión epidemiológica y sanitaria, sino también, por supuesto, en la recuperación económico-social. Claro. Como todos bien sabemos, no ha sido solamente una emergencia sanitaria la que estamos viviendo, sino también una emergencia socioeconómica, laboral, productiva, y creemos que el municipio tiene que aportar, las autoridades municipales tienen que transmitir a la comunidad algún proyecto, alguna idea de recuperación o de complementación con todo el proceso de recuperación económica que entendemos que se va a producir este año en Argentina. Y Bragado tiene que claramente dar respuestas de su Estado municipal, y evidentemente no lo hemos visto hasta ahora. Hemos visto cosas que nos preocuparon durante, sobre todo los peores momentos de la pandemia el año pasado, donde registramos una escalada en los casos de fallecidos por el COVID, y los espacios plurales y participativos como el Comité de Crisis, por ejemplo, se habían constituido y rápidamente se desarticularon, y varios actores que participaron, bueno, han abandonado ese espacio porque no se sintieron contenidos, no se sintieron escuchados, y creemos, bueno, que esos espacios en un momento donde eran muy necesarios y no se aprovecharon por parte del municipio, tienen que ser reconstituidos para pensar cómo el municipio va a aportar a la recuperación económica, cómo va a sostener a los sectores productivos y laborales de nuestra ciudad, y cómo a futuro, una vez que logremos volver a cierta normalidad, pensamos el Bragado que viene a futuro, en los años que vienen. Bien, queda claro que el eje, o el eje al menos de ese manifiesto, lo has dejado claramente planteado, pero quería preguntarte, este es un año electoral, y siempre en año electoral los partidos políticos, las agrupaciones políticas tienen una mayor cercanía con el vecino en general. Digamos, por supuesto, estamos en el marco de una pandemia, con lo cual ese acercamiento se ha dado a veces desde la virtualidad, a veces cumpliendo seguramente las medidas propias de esta pandemia. Pero quería preguntarte un poco qué es lo que recogen ustedes en el encuentro presencial, virtual, como sea, con los vecinos de la ciudad, al menos con la militancia, que es la que está, digamos, en la calle todo el tiempo. ¿Qué es lo que recogen? Bueno, como bien decías, Guille, por supuesto que nos ha obligado a reinventarnos y ser creativos para poder mantener alguna cercanía, alguna proximidad con nuestra comunidad, sobre todo el año pasado, cuando había que respetar al máximo las medidas de distanciamiento. Y creo que este año una herramienta muy concreta, una oportunidad muy concreta para poder restablecer un vínculo de cercanía con la comunidad fue claramente la campaña del registro de vacunación, que nos permitió ir con una herramienta concreta hacia el vecino y darle una solución concreta. Y bueno, por supuesto que en el marco de ese contacto los vecinos nos han trasladado un montón de cuestiones que están más allá de la situación puntual de la vacunación, y nos ha servido también para escucharlos y conocer más de cerca su realidad. Hay una mezcla, obviamente, a esta altura, por suerte, los temores, las inseguridades que albergaban producto, creemos nosotros,
de una fuerte y una feroz campaña de desinformación o de mala información, de lo que se ha definido como los antivacunas, la campaña antivacuna. Hoy en día creemos que eso de a poco se va disipando y es reemplazado por una expectativa, por una esperanza, incluso por una ansiedad, porque bueno, van viendo cómo vecinos, conocidos, familiares se vacunan, y eso brinda una esperanza no solamente relacionada con la vida, ¿no?, con la seguridad de uno mismo, sino también con cierta esperanza de un retorno a la normalidad, a la vida cotidiana, que también, obviamente, eso la ruptura con esa cotidianidad ha generado efectos psicológicos muy negativos en la población. Claro. Pero por supuesto también en esas oportunidades nos manifiesta la población, obviamente, las dificultades que se hacen en el día a día dada la situación económica. Nosotros no podemos desconocer que producto de la pandemia, las condiciones socioeconómico-laborales que se heredaron del gobierno de Macri, producto de la implementación de un modelo neoliberal que ha demostrado nuevamente que ha fracasado en la Argentina, todo eso se ha profundizado lamentablemente producto de la pandemia, independientemente obviamente de los esfuerzos que ha hecho el gobierno, sobre todo el gobierno nacional y provincial, para tratar de contener principalmente los sectores laborales y sobre todo si los sectores más vulnerables. Pero la Argentina aún así, hoy en día registra un 50% de su población bajo la línea de pobreza, y eso es un dato absolutamente preocupante. Hace poco se ha conocido el EMAE, que es bueno una proyección que permite estimar la caída del PBI del año pasado, que es un poco por debajo de la peor crisis de la historia de nuestro país, que fue la del 2001-2002, claro, que era lo que se anticipaba. Entonces, todo eso nos demanda a nosotros un proceso, Alberto Fernández, previo a asumir, incluso el día de su asunción, sin que el mundo anticipara la pandemia, había dicho que había que reconstruir la Argentina. Bueno, hoy en día esa agenda de reconstrucción es mucho más necesaria y urgente que en ningún momento. Entonces, claramente, de a poco tendremos que ir destinando más energías, más fuerza y más atención a la agenda de la reconstrucción, sobre todo económica, que implica volver a recomponer el tejido productivo, formal, y también tratar de reinsertar en las redes de contención social a un montón de compatriotas que han quedado al margen, que ya estaban en condiciones vulnerables, frágiles, porque pertenecían al mundo de la informalidad, por ejemplo, claro, y que producto de la pandemia realmente solamente ha logrado subsistir gracias a la solidaridad social, gracias a la contención comunitaria, gracias al trabajo de muchas organizaciones sociales y a los programas, que eso no se puede negar, a los programas de transferencia de recursos importantes que ha brindado el Estado, claro, el IFE, por ejemplo, que a futuro eso tiene que asumir otra forma, porque va a haber una transición para que esos sectores vuelvan a reincorporarse las condiciones previas a las que estaban antes de la pandemia. Por eso me parece que esos programas que fueron coyunturales, como el IFE, para una emergencia, tienen que asumir otra forma de políticas sociales más a largo plazo para tratar de acompañar a esos sectores para su reincorporación al sistema, por llamarlo de alguna manera. Te entiendo. Vos sabés que te escuchaba y hablabas de esta cuestión de reconstruir un poco digamos el tejido productivo y por qué no reconstruir en general la vida más normal de este país, ¿no? Por poner algún término. Y pensaba qué difícil va a ser en un escenario de tanta polarización también, ¿no? Porque yo, o al menos lo que observamos quienes la miramos un poco de afuera, es que el escenario es de una polaridad cada vez mayor, de cada vez mayor tensión, sobre todo orquestada por lo que a mí me gusta denominar el poder real, ¿no? Hablo de los medios de comunicación, la derecha argentina, si querés, institucionalizada hoy en el PRO. Digo, hay como dos fuerzas cada vez tensionadas, cada vez más, incluso a nivel social, y digo, qué difícil es construir en ese escenario, porque si vos me decís, bueno, no, mirá, qué sé yo, hay canales de diálogo establecidos y formales, pero la verdad es que todo parece muy, muy empantanado. Cuando aparecen proyectos piolas en el Congreso, por ejemplo, la oposición no va a sesionar. Todo es como de un nivel de empantanamiento difícil de sobrellevar. Y sobre todo que va a ser un año electoral. No sé cómo lo ves vos desde adentro, este escenario que yo te estoy tratando de describir un poco de afuera. Sí, yo coincido con vos, Guille, completamente. Creo que la Argentina, quizás en el último tramo del segundo gobierno de Cristina,
se ha empantanado la clase política en una dinámica, como decir, de polarización permanente, que nos hace muy difícil sentar a todo el arco político para excluyéndolos, pero descartando que hay extremos de ese arco político que no van a querer ser parte de ningún proyecto común para pensar el país a futuro, ¿no? Pero sí que gran parte de la clase política, yo estoy convencido que tiene puntos de coincidencia, pero que como la dinámica política evidentemente da réditos e incentiva la polarización, muchos actores políticos que uno se imaginaría que perfectamente podría sentarse en una mesa de concertación y de acuerdo, entienden que las reglas de juego hoy en día pasan por la polarización, entonces caen en esa grieta, llamémoslo de esa manera. Sí, déjame decir, Ramiro, déjame decir que sí, no solo eso, sino que aparece también un señalamiento claramente de parte de los medios de comunicación hegemónicos. Sí. Si un dirigente, vamos a suponer hoy, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, que vos podrías decir es un partido político con algunos dirigentes que vos podés sentar a la mesa, sentarte a dialogar, llegar a un consenso y demás, aparece automáticamente un señalamiento de parte de todos los medios respecto a el arreglo de tal o estas cuestiones que, digamos, están muy como atentos a esas cuestiones también, ¿no? Sí, es la verdad que el radicalismo y el peronismo, por llamarlo de alguna manera, no puedan los dirigentes, no que está claro que compartimos una agenda, muchas agendas comunes, la política social, la presencia del Estado, bueno, eso está claro, pero es como decís, claro, esa dinámica y quienes son los principales beneficiarios de esa dinámica, como bien decís, son los poderes fácticos reales de la Argentina, hacen que garantizan que eso o impiden que se pueda salir de esa espiral, ¿no? Que cada vez hace que nos separemos más. La verdad que es una oportunidad histórica en Argentina y en el mundo para eso, y una oportunidad y un desafío también porque el mundo entero, los dirigentes de los principales países desarrollados del mundo están viendo cómo la pandemia ha dejado más al desnudo las profundas desigualdades sociales que hay a nivel del planeta y que el sistema capitalista con su, sobre todo hegemonizado por su dinámica financiera, ha profundizado esas desigualdades y hoy en día debates que por ahí en otro momento se hubieran tildado de populistas, hoy en día son debates que están en la agenda de los principales países del mundo. Por ejemplo, la mayor presencia y la mayor intervención del Estado en la economía, la inyección de recursos para contener a los sectores sociales. Por eso yo digo, si en estos escenarios de profunda crisis social y económica no somos capaces de ver, de sentarnos, dejar a un lado diferencias que claramente son menores y pensar a futuro, no solo cómo vamos, porque necesitamos de la mayor parte de los sectores políticos para salir de la pandemia y para consensuar un proyecto de país en el mediano y largo plazo. Si en esta oportunidad no somos capaces, todos los que hacemos política, toda la dirigencia política, para poder sentarnos en un gesto de grandeza y de humildad a pensar estas cuestiones y a llevar adelante estas cuestiones, creo que corremos el riesgo, como pasó en la crisis del liberalismo en Argentina a fines de los 90 y principios de los 2000, en un nuevo descrédito hacia la política en general, una nueva emergencia de la antipolítica, y sabemos bien que el lugar de la antipolítica no es un lugar vacío, lo ocupan otras expresiones que son políticas también, que hacen una crítica hacia la política tradicional y que por lo general están cargadas de los peores sentimientos humanos como la xenofobia, el racismo, que vemos que son expresiones que hoy en día, por ejemplo, sectores autodenominados libertarios, por ejemplo, representan en Argentina y que no es solamente nacional, es una corriente internacional. Por eso ha puesto la mirada de dirigentes muy importantes a nivel mundial, como Angela Merkel, por ejemplo, que están alertando de la emergencia de estas derechas, que tienen poco de nuevo porque levantan banderas, nefastas banderas que la humanidad padeció en otro momento de su historia. Sí, pienso en Argentina, en los Laje, los Milei, digamos, toda esa casta de personajes que deambulan por los medios no de casualidad, sino porque son también representantes de ese poder financiero y económico que muchas veces en la historia de este país ha sido parte o es parte del poder real y aparte una cosita que dice, aparte como bien decías, acá no es menor porque yo creo que los poderes fácticos vislumbran que se viene una discusión impostergable, una discusión
redistributiva la discusión por el modelo económico. Claramente, y se está dando en el mundo, por eso saben que en Argentina más tarde o más temprano eso tiene que llegar. Se vio un poco, se pudo ver con el aporte extraordinario de las grandes fortunas, como claramente en la Argentina hay sectores pudientes que no quiero meterme en la discusión de moral de si tienen derecho a gozar de sus bienes porque se han ganado de buena manera o no, pero claramente hay un sistema económico que es muy desigual, que esa desigualdad se profundizó con la crisis, lejos de esas expectativas de una mayor comprensión o solidaridad, evidentemente no, y que a la hora de que la sociedad les pide que aporten parte de esa riqueza que nadie indaga de cómo la han conseguido, no nos metemos en esa discusión, pero que necesitamos su ayuda, como en otros lugares los multimillonarios piden que les cobren más impuestos, acá en Argentina vemos que hay una reacción que claramente no es acorde a las circunstancias. Si en estas circunstancias esos sectores dominantes no son capaces de tener un gesto de solidaridad hacia el conjunto de la población, ¿en qué momento lo vamos a hacer? Entonces, yo creo que el debate redistributivo es un debate inevitable que tiene que ver no solamente con el aumento del salario real que es necesario, sino también con el control de los precios de la economía. Cómo se forman los precios de la economía y con el precio de los alimentos, ni que hablar que eso es hoy en día la principal problemática que tiene el pueblo argentino. Y creo que este ataque tan feroz tiene que ver con, lamentablemente, élites en nuestro país, sectores dominantes que no están dispuestos a ceder ni un milímetro en sus privilegios, y eso es muy preocupante.